Un cordial saludo a todos, mi nombre es Miguel Antonio Olarte Arevalo, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAT de Facatativá. En esta presentación vamos a ver los temas relacionados al capítulo 5 y 6 de la unidad 2 del módulo de legislación laboral. El contenido de esta presentación es régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad, prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador, terminaciones del contrato de trabajo, indemnizaciones, libertad de asociación en materia laboral y sindicatos. En cuanto al régimen especial, veremos lo que se define como servicio doméstico y todas sus prestaciones sociales y todas las garantías de ley. Al trabajador del servicio doméstico es aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en una forma directa en un hogar o casa de familia de manera habitual, bajo continua subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo, a una o varias personas, en la ejecución de tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás labores propias del hogar. La jornada de trabajo para estos trabajadores del servicio doméstico es de una jornada máxima de 10 horas, según la Corte Constitucional, mediante sentencia C-372 de 1998. El descanso obligatorio debe cumplirse la norma general que obliga al descanso dominical remunerado al trabajador. El otorgamiento de las vacaciones. Por cada año de trabajo le corresponde 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado con el salario que éste devengue en el momento de entrar a disfrutarlas. ¿Qué trabajadores no se consideran del servicio doméstico? No se consideran trabajadores del servicio doméstico los que ejecutan las labores mencionadas dentro de una empresa, club social o establecimiento comercial, colegio, hacienda y en general unidades de protección económica, aunque sea empresa sin ánimo de lucro. ¿Cómo son las prestaciones sociales para estos trabajadores? El auxilio de cesantías para el trabajador del servicio doméstico tiene derecho a un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por cada fracción de año. El derecho a la seguridad social. La afiliación al sistema de seguridad social de los trabajadores del servicio doméstico, incluyendo los que trabajan por días, es obligatoria e implica la protección contra los riesgos de enfermedad y maternidad, enfermedad profesional y accidente de trabajo, invalidez, vejez y muerte. Licencia por maternidad. Las trabajadoras del servicio doméstico en estado de embarazo tienen derecho a una licencia de 14 semanas en época del parto, remunerada con el salario que devenga al entrar a disfrutar el descanso. Como manera de protección, la ley define lo siguiente para estas trabajadoras. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Se presume que el despido se hizo por tal motivo si ocurre dentro del periodo de embarazo o dentro del periodo comprendido en los 3 meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades. También, como habíamos mencionado, otro tema principal del capítulo 5 y 6 es trabajadores menores de edad. Son menores de edad las personas que no han cumplido los 18 años de edad. Autorización para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión del trabajo son los 15 años. Los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren para trabajar de la respectiva autorización expedida por el inspector de trabajo o en su defecto por el ente territorial local y gozarán de las prestaciones sociales consagradas en el régimen laboral colombiano y consagradas también en el Código Sustantivo. Reglamento interno del trabajo.
Está obligado a tener un reglamento interno de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. El empleador publicará en cartelera de la empresa el reglamento interno de trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores mediante circular interna el contenido de dicho reglamento, fecha desde el cual entrará en aplicación. La organización sindical, si se lo hubiere, y los trabajadores no sindicalizados podrán solicitar al empleador dentro de los 15 días hábiles siguientes ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo. Los empleadores deben precaver la ocurrencia de accidentes y enfermedades utilizando para ello mecanismos de prevención con énfasis en las condiciones de trabajo. Programa de salud ocupacional. El programa permanente de salud ocupacional debe contemplar las siguientes medidas: actividades de medicina preventiva, actividades de medicina de trabajo y actividades de higiene y seguridad social. Los exámenes médicos que deben practicarse al trabajador tanto al inicio de la relación laboral de manera periódica como su terminación deben entenderse como una medida de salud ocupacional, más que un prerequisito para su vinculación laboral. El Comité Paritario de Salud Ocupacional. Las empresas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligados a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial. El incumplimiento patronal de esta obligación de constituir y poner en funcionamiento los comités paritarios es sancionado por las autoridades del trabajo con multas sucesivas por multas de 200 salarios mínimos sin exceder a 10 salarios diarios mínimos legales hasta cuando se avenga su cumplimiento. Sanciones al empleador. Conductas sancionables relacionadas con el sistema integral de seguridad social pueden ser una de las sanciones al empleador. El empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos institucionales del sistema de seguridad social integral y hará acreedor en caso y por cada afiliado a una multa impuesta por el Ministerio de la Protección Social. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generen un interés moratorio a cargo del empleador, igual que rige sobre el impuesto a la renta y los complementarios. Facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. En esta parte vamos a ver todo lo relacionado a las facultades que tienen los inspectores de trabajo o los organismos del Ministerio de Trabajo en función de vigilancia y control a los derechos y deberes de los empleadores con los trabajadores. Los inspectores de trabajo y seguridad social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y derecho colectivo del trabajo sector público. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores para exigirles informaciones pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias, extractos de los mismos. Y asimismo podrán entrar sin previo aviso en cualquier momento mediante su identificación como tales en toda empresa con el mismo fin y ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos como lo crean conveniente para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y el derecho de libre asociación sindical. ¿Cuáles son las funciones principales de estos entes o de estas personas, inspectores de trabajo o organismos de control?
Hay unas funciones preventivas que propende porque todas las normas de carácter sociolaboral se cumplan a cabalidad. También hay una función coactiva o de policía administrativa que dice que la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de requerir o sancionar a los responsables de inobservancia o violación de una norma de trabajo. Hay una función conciliadora, hay una función de mejoramiento de la normatividad laboral y hay una función de acompañamiento y garantía del cumplimiento de las normas laborales del sistema general de los riesgos laborales y de pensiones. Es decir, que resumiendo, en las funciones del Ministerio de Trabajo principalmente, o de esos inspectores, es formular, dirigir, coordinar y evaluar todas las normas, todas las políticas, todas los planes, todas las estrategias y todas las directrices que tengan como relación y que tengan como principal función la protección al derecho laboral. Es lo que en sí encierra este tema del Ministerio de Trabajo y las facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Pero pues también hay unos acuerdos de formalización laboral, donde ellos como garantes del cumplimiento de las normas también están para servir como mediadores ante un conflicto o ante alguna querella o ante algún inconveniente en cuestión laboral o legal en la relación empleador-trabajador. El acuerdo de formalización laboral es aquel suscrito entre uno o varios empleadores y una dirección territorial del Ministerio de Trabajo, con previo visto bueno del despacho del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, en el cual se consignan compromisos de mejora en formalización mediante la celebración de contratos laborales con vocación de permanencia y tendrán aplicación en instituciones o empresas públicas y privadas. Protección a la maternidad. La protección consagrada por la ley en beneficio de la maternidad se concreta en varios frentes. Protección especial contra el despido, debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad debe obtenerse permiso previo del funcionario del trabajo. Hay una licencia remunerada, como la mencionamos anteriormente, de 14 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que venga al entrar a disfrutar del descanso. Es asumida por la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador, pero el empleador debe pagarla directamente a la trabajadora, de acuerdo con el sistema de autoliquidación de aportes. Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica se hacen extensivas en los mismos términos en cuanto fuere procedente para la madre adoptante, asimilando la fecha del parto a la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende del padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros tendrá la diferencia entre la fecha gestionada y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las 14 semanas. En caso de fallecimiento de la madre, antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 14 semanas de licencia a las que tiene derecho de la siguiente manera. La licencia de maternidad preparto, que esta será de 2 semanas con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. En la licencia de paternidad se dice que el esposo o compañera permanente, independiente del vínculo legal o jurídico con la madre, tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el registro civil
de nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Entonces, dice que el auxilio funerario, la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización. En caso de muerte de una persona a cargo para lo cual el trabajador estuviera recibiendo subsidio familiar, se pagará un subsidio extraordinario por el mes en que este se ocurra. Este es equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero que viniera recibiendo el fallecido. También dice que en caso de muerte de un trabajador beneficiario, la caja de compensación familiar continuará pagando durante 12 meses el monto del subsidio por las personas a cargo de la persona que acredite haberse responsabilizado de la guarda, sostenimiento o cuidado de ellos. Podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos, el padre y la madre, cuyas remuneraciones sumadas no excedan a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tendrán derecho al subsidio familiar en especie y en servicios para todos los demás servicios sociales de los trabajadores cuya remuneración mensual fija o variables no sobrepase los 4 salarios mínimos legales mensuales. Terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. En cuanto a la terminación del contrato, es el hecho mediante el cual, por causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes, estas cesan cumplimiento de sus obligaciones y terminan relación laboral que les ha vinculado. Las clases de terminación del contrato que existen son causales objetivas de terminación, causales originadas en la voluntad del trabajador, causales originadas en la voluntad de ambas partes, causales originadas en la voluntad del empleador y o intervención administrativa o judicial. En las causales objetivas de terminación, esta puede ser por la expiración del plazo pactado, por terminación del periodo académico, la terminación de la obra o labor contratada, por vencimiento del término fijo en caso de secuestro, la incapacidad total del trabajador, la muerte del trabajador, la liquidación o cláusula definitiva de la empresa. En el numeral 2, causales originadas en voluntad del trabajador, esto puede ser la renuncia, el despido indirecto o autodespido por culpa del empleador, el no regresar al trabajo una vez cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. En el numeral 3, causales originadas en la voluntad de ambas partes, está el mutuo acuerdo. Numeral 4, causales originadas en la voluntad del empleador, está el despido con justa causa por incumplimiento del trabajador, el despido sin justa causa con indemnización. Y en el numeral 5, que es el último, intervenciones administrativas o judicial, es la orden de secación o de la relación de trabajo, la decisión administrativa o por sentencia judicial. Casos en que hay incapacidad total para laborar. La incapacidad por enfermedad o accidentes de carácter no profesional superior a 180 días que impide al empleador desempeñar su trabajo habitual u otro similar es causa de terminación del contrato. Se entiende por incapacidad temporal aquella que, según el acuerdo de la enfermedad o lesión, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Para este efecto, se deben evaluar los derechos del trabajador a ser reubicado y protección a sus derechos constitucionales. El empleador no puede actuar de manera arbitraria, pues su obligación es garantizarle al trabajador el derecho a la defensa y al debido proceso, y como se conserva y trata en algunos casos al menos la mitad de la fuerza del trabajo, el trabajador tiene derecho a ser ubicado en el cargo que desempeñaba o en uno compatible con sus capacidades y aptitudes, debiendo el empleador realizar el movimiento de personas necesarios. El pago de las incapacidades laborales antes y después de los 180 días. De acuerdo a la normatividad, cuando el trabajador padece de una enfermedad de origen común y se le empieza a expedir incapacidades, los primeros 3 días corren por cuenta del empleador. Los comprendidos entre el día 4 y el día 180 le corresponden pagarlos a la EPS. Asimismo, dentro de esos 180 días a cargos de la EPS, antes del día 150, este deberá emitir un concepto del servicio de rehabilitación integral del incapacitado frente al cual puedan pagarse las siguientes posibilidades: que el concepto sea favorable o que el concepto sea desfavorable. Favorable
cuando el trabajador puede rehabilitarse, y es favorable que no exista ninguna rehabilitación, y por ende pues el fondo de pensiones deberá remitir los casos a juntas de calificación de invalidez. Terminación del contrato con justa causa. El empleador que invoca el despido por justa causa tiene que precisar en la comunicación que le hace al trabajador los hechos o circunstancias por las cuales se hizo la terminación del contrato con justa causa. Regímenes indemnizatorios por despido que existen para los contratos a término indefinido. Existen 3 regímenes, que son los de la ley 789 del 2002, el artículo 6 de la ley 50 de 1990 y el decreto 2351 de 1965. Hay unas tablas que son las tablas de indemnizaciones a cargo del empleador por terminación unilateral sin justa causa del contrato. Para el contrato a término fijo, la indemnización es de la siguiente manera: el tiempo que falte para la finalización de la obra o labor sin que en ningún caso sea inferior a 15 días, o el tiempo que falte para el vencimiento del plazo pactado. Ese es lo que se debe pagar en cuanto a la indemnización para un contrato fijo. Para un contrato indefinido, rigiéndonos sobre el actual régimen de la ley 789/2002, dice que para los que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se indemnizará de la siguiente manera: hasta un año de servicio, 30 de salario; más de un año de servicios, son 30 días de salario por el primer año y 20 adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Para trabajadores con 10 o más años, es hasta un año de servicio, 20 días de salario, y más de un año, 20 días de salario por el primer año y 15 adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Para la indemnización en contratos término indefinido, bajo los regímenes de la ley 789 del 2002 y el decreto 2351, dice que la vigencia para trabajadores con 10 o más años de servicio al 27 de diciembre del 2002 se rigen por lo establecido en el artículo 6 de la ley 50 de 1990. En los contratos a término indefinido, la indemnización se debe pagar así: 45 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio mayor de un año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, menos de 5 se le pagará 15 días adicionales a los salarios sobre los 45 básicos del literal A, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Si el trabajador tuviera 5 años o más de servicio continuo y menos de 10, se le pagará 20 días adicionales de salario sobre los 45 básicos del literal A. Si el trabajador tuviera 10 o más años de servicio continuo, se le pagará 40 días adicionales de servicio sobre los 40 y sobre los 45 básicos del literal A. Y para los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley del 50 de 1990 tuviera 10 años o más de servicio continuo, el empleador seguirá parados por el ordinal 5 del artículo 8 del decreto ley 2351 de 1965. Aquí vemos un ejemplo de una forma de indemnización, y que el señor Fernando Fernández Vargas fue despedido sin justa causa en la empresa El Payasito Limitada el día 30 de mayo del 2010. Se desempeñaba como jefe de planta de producción y su salario ascendía a la suma de 4.200.000 pesos mensuales. Había ingresado a la empresa el 17 de junio de 1998 mediante contrato a término indefinido. Entonces se le aplica la ley 789 del 2002. Vemos la fecha de egreso, la fecha de ingreso y en un tiempo total de servicio de 11 años, 11 meses y 13 días. Entonces la indemnización es 30 días por el primer año y 20 días adicionales por cada año siguiente al primero. Entonces, haciendo la respectiva el respectivo cálculo, vemos que el número total de días es 30 días por el primer año, o sea que son 200, y 20 por 10, o sea, 249 días. Eso que nos equivale a 4.200.000 pesos dividido en 30. Eso nos da 140.000 por 249 días,
para un total de 34.860.000, que es el total de la indemnización por el tiempo servido. La libertad de asociación en materia laboral. Según el artículo 353, derecho a la asociación, dice que de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse al ejercicio de sus derechos, cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título, y están sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. Estos son trabajadores amparados por el fuero sindical, o los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. O los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes. Y los comités seccionales, sin pasar de 1 principal y 1 suplente. 2 de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos, que designan los sindicatos de federaciones o confederaciones por el mismo periodo de la junta directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una Comisión Estatutaria de Reclamos. Los delegados. ¿Cómo deben ser los delegados de una organización sindical o de una organización o una agremiación en una empresa? Deben ser mayores de edad, trabajadores actuales de la empresa o establecimiento, que hayan estado al servicio de este por más de 6 meses o por todo el tiempo que hubiera funcionado el establecimiento, cuando fuere menor de 6 meses. En los demás casos, el delegado deberá ser trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad económica respectivamente, según sea el caso. ¿Cuáles son las prohibiciones a los sindicatos? Especialmente las prohibiciones que se le hacen a los sindicatos es obligar a los trabajadores a ingresar o retirarse del sindicato, promover paros no autorizados, apoyar campañas en contra de los objetivos del sindicato o patrocinar actos de violencia. Bueno, esto ha sido una breve exposición de los temas que vimos en el capítulo 5 y 6 de la unidad 2 de legislación laboral. Espero que haber tomado todos los conceptos, y un agradecimiento especial al acompañamiento de todos los tutores y en especial a nuestra tutora directora, Ana Estela Mendoza. Muchas gracias.